Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos y todas a Ojalá. Y unas son noticias muy importantes como para uno dejarlas para después. El inicio de las operaciones turísticas en la República Dominicana está previsto para el 1 de julio. Óigase bien, 1 de julio, esto es próximo mes, que ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina. Aunque no hemos pasado a la fase 3, el gobierno dominicano no ha suspendido la apertura de los aeropuertos y particularmente de los vuelos turísticos. No han sido suspendidos. El gobierno sigue adelante con los planes de eso que llaman desescalada, es decir, los planes de apertura, los planes de flexibilización del estado de emergencia. El gobierno no ha cambiado sus planes, pero se ha visto en la necesidad, de endurecer las medidas de control de una población que no parece entender la situación en la que está. Y que por un lado el gobierno está haciendo todo lo indispensable para que la economía comience a caminar lentamente hacia la normalidad. Por un lado está el gobierno en este trabajo, pero por el otro también el gobierno está propiciando, tomando todas las medidas que se requieren para que continúe la apertura, que podamos entrar en la fase 3, permitir mayor movimiento económico, permitir mayores actividades de las empresas. Pero hay gente que no lo entiende. Porque no le da la gana entenderlo. Y dentro de esta gente, desde luego, está la oposición política en la República Dominicana, que acusa al gobierno de que usa políticamente la situación creada por el COVID-19, pero ellos son los que están haciendo politiquería en medio de la pandemia. Ellos son los que andan en la calle. Ellos son los que andan juntando gente en la calle. Uno de ellos ya está contagiado, al decir, ¿no? Eso es lo que él mismo ha informado, principal dirigente de la oposición. Él está contagiada su familia, y sabe Dios cuántos cientos de gente más él contagió con su irresponsabilidad. ¿A cuántos contagió con su irresponsabilidad? Y en el caso de la Fuerza del Pasado, pues ya vimos ayer también que como Fuerza del Pasado al fin, pues también anda movilizando gente, haciendo grupos en sus movilizaciones políticas, porque no saben hacer sino más de lo mismo. No saben que cuando hay una situación, usted tiene que adaptarse a esa situación y hacerla, si va a ser política o politiquería incluso, tiene que adoptar medidas consecuentes. Puede hacerlo, hágala, es su derecho, está muy bien, excelente. Pero usted no puede juntar decenas de personas y exponerlas al contagio. Juntar decenas de personas sin respetar el distanciamiento físico, óigase bien, sin tomar en cuenta que ahí no hay dispensadores de agua y jabón para lavado de las manos, sin tomar en cuenta que mucha de esa gente que está ahí es
probablemente está mal informada sobre lo que es el COVID-19, porque usted mismo se lo demuestra con su actitud. Es la realidad, es la que tenemos por delante. Con ella hay que bregar y lamentablemente no podemos pasar a la fase 3 con un grado de irresponsabilidad tan grande, con un grado de irresponsabilidad tan grande y tan obvio, tan evidente, tan ostensible, que resulta una actitud casi criminal. Sí, porque exponer a decenas de personas, solo por complacer usted su ego, su vanidad personal, y entonces bajo el mote o bajo la consigna de que el gobierno, una cuestión como la salud no se puede politizar, pero usted es quien está politizando la salud, no es nadie más. Nadie más está politizando el tema sanitario. El tema sanitario, el tema de salud lo está politizando usted, compadre. Óigalo bien, es usted quien está politizando el tema de la salud, haciendo concentraciones cuando usted sabe que esas concentraciones están prohibidas, violando la ley en franca y flagrante violación del estado de emergencia, en franca y flagrante violación de las medidas de distanciamiento social, de las medidas de uso de la mascarilla, de las medidas de evitar las aglomeraciones. Usted va en todo lo contrario. Usted va totalmente en vía contraria. Estas fuerzas del pasado, modernos del pasado o fuerzas del pasado, todos lo mismo. Todos en lo mismo. Todos en lo mismo. Y desde luego acusando al otro de lo que ellos están haciendo. Por esa razón no entramos en la fase 3, pero eso no quiere decir que el gobierno dominicano esté descontinuando su intención y esté descontinuando sus planes de apertura de la economía. 363 vuelos. Óigase bien, oiga la cifra, 363 vuelos están pautados por Punta Cana solamente por Punta Cana para el mes de julio. 363 vuelos hasta ahora. Desde luego, son 363 vuelos que serán recibidos en la República Dominicana con las debidas consideraciones, respeto al distanciamiento, desinfección, mascarillas todo el mundo, lectores de temperatura y otros parámetros corporales para saber el estado de salud de todo el que llega al país. Pero es importante saber que es pura bagatela y pura falsedad la afirmación de ciertos sectores del pasado, modernos del pasado, como usted le dice, Fran Pacheco, modernos del pasado y fuerzas del pasado también, entienden que el gobierno lo que quiere es mantener y que la economía cerrada y a todo el mundo encerrado para que no, el gobierno no quiere mantener a todo el mundo encerrado ni cosa que lo parezca. El gobierno está haciendo lo que tiene que hacer, exigiéndole a la población el distanciamiento social y distanciamiento físico, 2 metros de distancia entre una persona y otra. 2 metros, eso es lo que está exigiendo el gobierno. Y eso no es un deseo del gobierno nada más, sino que es una recomendación obligatoria de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, que reclaman esto. ¿Para qué? Para evitar lo que hemos estado viendo en los últimos días. En los últimos días ha repuntado los contagios. Ayer tuvimos 400 y tantos, y ahí nos hemos mantenido.
Y por ahí es que vamos, por los 400 y tantos, ya hemos llegado a los 500, el 11 de junio llegamos a los 600 y pico, y eso quiere decir que estamos frente a un desafío. El desafío para la salud continúa, que continúa en la calle el problema, que continúa el problema sanitario. Ayer veía en las noticias, en la televisión, que en China han vuelto al confinamiento, han regresado a las medidas de confinamiento en por lo menos 12 de los distritos de Pekín, de la capital china. Por lo menos en 12 distritos volvieron a las medidas de confinamiento, de distanciamiento, de mascarilla, de obligatoriedad de respeto, del respeto al estado de emergencia otra vez. Es decir, estamos frente a un virus que nosotros no sabemos cuál es a ciencia cierta su dinámica. Estamos experimentando muchísimas cosas, estamos mirando muchos estudios, muchas conclusiones, muchas cifras de todo, pero la realidad es que es muy temprano para saber qué es lo que es realmente el COVID-19. Todo el mundo esperando una vacuna que no llegará por ahora, una vacuna que si acaso la tendremos a finales de año. A finales de año la tendremos, probablemente sí la tenemos, porque todavía no se sabe realmente si el organismo humano crea anticuerpos contra el COVID. No sabemos si el COVID será algo así como el dengue, que lo tenemos todos los años. Todos los años tenemos dengue y no hay vacuna contra el dengue hasta donde uno sepa. No la hay, ojalá la hubiera. Ojalá la hubiera, porque el dengue es una enfermedad brutal, brutal, sencillamente. Y el COVID no lo es menos. El COVID-19 no lo es menos, sino que probablemente lo es mucho más grave que el dengue. Entre otras cosas porque no conocemos cómo se comporta. No conocemos cuál es su dinámica en muchísimos aspectos. ¿Qué es lo que tenemos que esperar? Lo que sí sabemos es que hace colapsar el sistema sanitario. Lo que sí sabemos es que hace colapsar el sistema de salud. Lo que sí sabemos es que es agresivo en el contagio. Agresivo, claro que sí, y que los contagios se dan por cantidades. Y cuanto menos respetamos las medidas de distanciamiento físico y social, cuanto menos mascarilla, cuanto menos nos lavamos las manos, cuanto más molote, cuanto más agrupamiento, cuanto más aglomeración, mucha más es la propagación. Y debemos evitar por todos los medios, y eso es lo que está buscando el Estado, el gobierno dominicano, buscando por todos los medios que el sistema de salud dominicano esté a la altura cuando se necesite para darle asistencia a todo el que lo necesite. Que no haya un colapso, que haya camas disponibles, que haya ventiladores disponibles para quienes lo necesiten. Y ojalá quienes lo necesiten sean cada vez menos y menos y menos, que no haya necesidad de utilizar los ventiladores, las unidades de cuidado intensivo, que es lo que ha pasado en Estados Unidos, en Europa y en tantos lugares. Han colapsado los sistemas de salud y la gente ha muerto por balsa, como decimos los dominicanos, por pila. Hay que ver aquello en Brasil, en el mismo Estados Unidos y en muchos otros lugares. Hay que ver la mortandad, pero tiene que quedar claro que el Estado dominicano, el gobierno dominicano, continúa en la apertura de la economía. 363 vuelos había planificado hace un día o dos para Punta Cana en el primer mes, en julio solamente. 363 vuelos. Es decir,
el gobierno sigue, como dicen, la desescalada, la flexibilización, la apertura. Falta que la población dominicana haga su parte, haga lo que tiene que hacer, y falta que los líderes politiqueros de la República Dominicana hagan su parte, que la única manera de hacer política no es en aglomeraciones, no es violando las reglamentaciones de las autoridades de salud, no es pasándose por donde se las pasan las decisiones del gobierno, ni es envenenando a la población, porque esa es la otra parte del discurso de estos opositores, envenenar a la gente. Hay que ver las redes sociales, hay que verlas, son verdaderas centinas, a veces parecen posilgas las redes sociales de estos señores que viven envenenando a la población de toda su amargura, envenenando a la población porque ellos creen que con eso van a conseguir más votos. Oiga usted, qué manera. He escuchado a Gonzalo Castillo, que habló ayer. Cada vez que habla de propuestas, habla de qué cosas hacer, de cómo enfrentará el COVID-19, en fin. Pero aquellos no. Aquellos lo único que saben hablar es de veneno. Lo que sale de sus bocas es veneno. Y dice la Biblia que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Usted que sabe de esas cosas, Fran Pacheco. De la abundancia del corazón, dice por ahí la Biblia, habla la boca. De la abundancia del corazón. Su corazón está envenenado, está lleno de veneno, pues su boca, eso es lo que destila. Eso es lo que sale, veneno. Y hay que oír. El gobierno sigue trabajando para continuar la apertura. 363 vuelos en Punta Cana en el mes de julio. Y ojalá que podamos continuar por ahí. Ojalá que podamos continuar por ahí y que los planes de la oposición de dañarlo todo, de impedir las elecciones, porque ellos están tratando de impedir las elecciones y sabemos por qué quieren impedirlas. No hay que ser un genio para saber por qué quieren impedirlas. El 5 de julio tenemos que seguir preparándonos para ir a ejercer nuestro derecho, el derecho de todos y todas a ejercer el voto el 5 de julio como está previsto. Diga usted, Fran Pacheco, bienvenido a Ojalá. Dice el profesor la Biblia también, a propósito de eso, por sus hechos los conoceréis. Y bueno, le tocará al pueblo dominicano evaluar estos hechos. En el caso de los candidatos, hay una parábola bastante interesante que habla de los talentos. Se le entregó un talento, mucha gente lo conoce, un talento a cada uno. Algunos lo enterraron en sus casas, se enterraron en sus casas, y otros multiplicaron los talentos. Pues ya será el pueblo dominicano que dirá el 5 de julio qué hacer cómo evaluar a quienes tuvieron los talentos y a quienes lo desaprovecharon y a quienes lo multiplicaron. Será el pueblo dominicano el amo que volverá a preguntar por los talentos. Lamentablemente, como digo, hay algunos que lo enterraron en sus casas, que se enterraron ellos en sus casas y no salieron de ahí por temor a perder ese talento. Pero quiero comenzar el comentario con una intervención que tuvo ayer el ministro de Salud Pública en horas de la tarde. Recordar que el talento era una moneda. Sí, los claro. talentos eran monedas en aquel momento. No sé, el señor lo que hizo fue que entregó a cada uno de los siervos una cantidad de talentos, es decir, de monedas, para que hicieran con ellas lo que de manera inteligente debían hacer, que era multiplicarlas en lo que él regresaba, ¿no? Y solamente hubo uno que las multiplicó. Entonces, por sus hechos los conoceréis, como usted dice. Así es. Lo que haga con los talentos. No, y como digo, quizás se parece mucho la parábola, porque hubo uno que lo enterró,
Sí, lo enterró claro. el talento para no, por temor a perderlo. Quiero comenzar con unas declaraciones que tuvo ayer el ministro de Salud Pública después de visitar el Hospital Santo Socorro en horas de la tarde, en el Distrito Nacional. Recordemos que el Ministerio de Salud Pública, junto a otras autoridades, está interviniendo el Gran Santo Domingo nueva vez. De hecho, es una jornada permanente, pero ahora se va a intensificar más por la imperiosa necesidad de exigirle a la gente, y ya lo había dicho el ministro, lo había advertido, donde quiera que se encuentren dos o más, 3 personas, no necesariamente alabando al Señor, sino jugando dominó o bebiendo cerveza en una esquina, pues serán apresados, serán cerrados los colmados, los sitios de abastecimiento de cualquier expendio de bebidas o de comida donde haya aglomeración de personas. Ayer estuvo el ministro de Salud Pública, el doctor Rafael Sánchez Cárdenas, en el Hospital Santo Socorro, y quisiera compartir estas declaraciones que dio ayer, de hecho en exclusiva para el Canal 4, saliendo del hospital, a propósito de que este hospital presenta un número elevado de camas que están siendo utilizadas por ocupación de camas por el COVID-19, y estuvo ayer el ministro por esos predios. Tony, por favor, nos puedes ayudar compartiendo, la comisión compartiendo está el video del ministro. Muchas clínicas que habían cerrado áreas de COVID porque había bajado, ahora estamos reabriendo, vinculada al tema económico. Cuanto más se abra la sociedad y la economía, más entrelazamiento va a haber en la población y por tanto más contagios. Que el pico que estamos viendo ahora tiene que ver a la fase 1 y la fase 2. Si metemos la fase 3, es más gente para la calle. Entonces eso va a aumentar la posibilidad de mayores contagios. Por eso la importancia del papel del ciudadano en su autodefensa. Mantenerse con su mascarilla, así como usted está. Mantener el distanciamiento, la higiene, la mascarilla y los mecanismos de protección que ya se han estado de prevención que se han indicado. Eso es fundamental. El papel principal está en manos de la ciudadanía para tomar las medidas del lugar de previsión y evitar que nuevos casos se vayan produciendo, cortar la transmisión. ¿De acuerdo? Eso es fundamental. El hospital aparece después que han fallado esos mecanismos sociales. Y entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Y el éxito dominicano depende de balancear la epidemia con la capacidad del sistema de ir dando respuesta y tener disponibilidades para la atención. Ese balance es el que tenemos que conseguir cuando estemos en fases superiores, sin que se desborde el sistema hospitalario. La mayoría de la población, usted la ve y anda en los barrios, tiene mascarilla. Hay una parte de gente que se pone a beber y hace unos canes y van surgiendo. Pero yo creo que buena parte de los problemas, y eso se ve en las estadísticas, está bajando la edad. Ellos mismos están internando personas de 25 años. La mayoría de esos jóvenes le da de manera muy leve, pero están contaminando. Y entonces van a casa, mamá, abuela. Pero cuando le da a la abuela o le da a la mamá, las cosas son diferentes. Bien, ahí veíamos la declaración del ministro de Salud Pública, quien habló en exclusiva, ¿verdad?, para el Canal 4 RD, saliendo del Hospital Santo Socorro, aquí en el Distrito Nacional. Decía el ministro que el Ministerio de Salud Pública y el gobierno, como todos los gobiernos que empiezan a flexibilizar las medidas, se tenía previsto que aumenten los casos. Evidentemente, si la gente ya empieza a salir, empieza a asistir a su trabajo, ya empieza ¿verdad?, a juntarse con otras personas, aunque sea con algún tipo de distanciamiento, iban a elevarse los casos. Ahora bien, eso no significa que debamos confiarnos de este virus, que si bien es cierto no tiene una tasa de mortalidad, de hecho la hemos mantenido en 2 puntos y tanto %, a diferencia de otros países de Latinoamérica que aún la tienen por encima de un 5, un 4, un 6%. La hemos tenido controlada. No podemos permitir que el contagio del virus
se eleve. Y lo decía desde el principio, cuando íbamos a abrir, cuando el país iba a dar apertura a la economía por fases. El dominicano, el país, el Estado dominicano, el gobierno dominicano no tiene la capacidad de tenerle un policía o un guardia detrás a cada persona, exigiéndole o verificando que esté cumpliendo el distanciamiento social. Lo de las fases, la apertura por fases, depende mucho del ciudadano, depende mucho del comportamiento del ciudadano. Ya se convierte en una responsabilidad ciudadana y no enteramente del gobierno, porque cuando estábamos en cuarentena, sí era una quizá obligación del gobierno, pues llevar a las personas alimentos si lo necesitaran, a los sectores que necesitan alimentos, mantener a las personas en sus casas era vital en ese periodo. Pero una vez se empieza a dar apertura a la economía, pues ya recae sobre la ciudadanía cierta responsabilidad de mantener el distanciamiento social, como decía el ministro, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico de una persona u otra y respetar en sentido general todas las medidas, porque respetando las medidas evitamos el colapso en el sistema de salud. Y recordemos que un monstruo, un gigante en un sistema de salud como fue Italia, colapsó en su momento. Es decir, ¿qué nos quedaría a nosotros si no acatamos establecemos y acatamos las medidas establecidas por el ministro y el Ministerio de Salud Pública? Lamentablemente hemos visto videos de barrios que están en fase 10. Diría uno, está en fase 10 porque la aglomeración es tan grande que ya mientras uno va en fase 2 o fase 1, esos barrios van ya en fase 15 por ahí, diría uno. Y con qué ejemplo también, con lo que usted comentaba, profesor, cuando vemos políticos que en medio de un grupo de personas, no vamos a decir multitud, porque era una calle cerrada, pero era un grupo bastante considerable que se pudiera considerar como aglomeración de personas, se despacha a decir que el gobierno no puede politizar la salud, pero él está en medio del coronavirus, él está bailando con el coronavirus. Si vemos este tipo de actitud irresponsable de ciertos políticos dominicanos, pues ¿qué ejemplo le pudiéramos estar dando a las personas en los barrios, en los sectores populares y en las oficinas, en los lugares de trabajo? ¿Qué mensaje es el que estamos llevando por parte de esos políticos irresponsables? Este es el mensaje que acabamos de compartir. Este es el mensaje que hay que escuchar. Y hay que continuar con el miedo al coronavirus. Sí, hay que continuar teniéndole miedo al coronavirus como el primer día, como dice la canción de Alberto Cortés. Como el primer día hay que mantenerle el miedo y el respeto al coronavirus, porque esto pudiera representar el colapso del sistema de salud. Esto pudiera representar que nos mantengamos en la fase 2 o de que caigamos a la fase 1. Y nadie calcula la pérdida que han tenido los negocios que se estaban preparando ya para dar apertura en la fase 3 y que lamentablemente por el aumento de los contagios, pues Salud Pública dio un periodo de una semana más en la fase 2 para que la gente tome un poquito más de conciencia para ver cómo podemos estabilizar, continuar aplanando la curva. Pero hay un conjunto de negocios que estaba preparado ya para abrir en la fase 3. Es decir, los negocios que no pueden, en la fase 2 no tenían permiso, pero que ya, según la tabla establecida, en fase 3 sí iban a abrir y ya se habían hecho inversiones, ya se estaba preparando para dar apertura en la fase 3. Ha sido un golpe para ellos, para el país, para la economía, para los ciudadanos, no poder entrar en la fase 3. Pero en nombre de la salud, qué bueno que así fue. Si eso evita un pico de contagio en República Dominicana, qué bueno que así sea. Pero hay cierta o mucha responsabilidad en el ciudadano. Hay mucha responsabilidad en el ciudadano que lamentablemente, como han dicho especialistas, muchos han perdido el miedo al coronavirus. Muchos le han perdido el miedo, entienden que ya se fue o que la posibilidad ya de que le dé el virus es muy poca.
creo que el sentimiento y el pensamiento debería ser que nos puede dar, nos puede tocar el coronavirus, le puede tocar a su padre, su hermano, su hijo, su amigo, le puede tocar lamentablemente este virus, y hay que mantener la precaución como el primer día. Hay que estar alerta contra este virus si es que queremos pasar a la fase 3, la fase 4, si es que queremos seguir en el ambiente en que estamos de apertura de la economía. Y como ya decía, hemos mantenido un logro de la administración del Ministerio de Salud Pública, mantener la tasa de letalidad en un 2 punto y tanto %, cuando otros países de Latinoamérica aún la tienen en 4, en 5, en 6%. No debe elevarse esa tasa, debemos seguir trabajando para que sean cada día más los recuperados, que los recuperados siempre superen a los contagiados, y evitar a toda costa el colapso del sistema, evitar a toda costa que siga aumentando el número de contagiados que necesiten camas hospitalarias. Recordemos que ha dicho el ministro en varias ocasiones, pero enfatizaba ayer, que la principal causa de muerte por coronavirus son personas con problemas de hipertensión y con problemas de diabetes. Así que quien tenga diabetes, quien tenga hipertensión, sobre todas las cosas, sobre todos, debe cuidarse más, debe mantenerse en casa de ser necesario. Quien sobrepase los 60 años también debe mantener especial atención. Y como pasa aquí, pasa en el mundo. Los jóvenes salen muchos jóvenes ya le pierden el miedo al distanciamiento social, le pierden el miedo al virus, y pues participan en actividades que incluye aglomeración de personas. Como a esas personas jóvenes no le afecta tanto el virus, son portadores del virus. Hay que recordar también que a una persona que le ha dado el virus también no quiere decir que no sea portador del virus. A usted le puede dar el virus y llevar el virus, sin embargo, en las manos a su casa, en los pies, en la ropa. Y aunque no lo transmita a través de las gotitas de saliva, porque ya le dio, ya usted tiene anticuerpos, ya se le quitó, sí lo puede llevar a casa, sí lo puede llevar al trabajo, en las manos, porque le puso la mano a algo, o en la ropa, o en los zapatos, o en los pies. Así que las medidas de higiene deben continuar. Lavarse la mano con mucho jabón. El jabón, recordemos que es antiséptico. Dejar que el jabón haga su efecto en las manos, en el antebrazo, porque esa molécula del virus la rompe el jabón, las coronitas del virus, como se ha explicado, y por eso es necesario mantener la higiene y aplicar el jabón o gel por un tiempo prudente, cada cierto tiempo. En las personas que están trabajando, limpiar el área donde está trabajando, cada 2 horas salir a lavarse bien las manos, mantener el distanciamiento físico, mantener el uso de mascarillas y no perderle el miedo al coronavirus, porque es un virus silente, que no se siente, que no tiene tanta mortalidad, pero poco a poco va llenando las camas, y a eso hay que tenerle miedo. Poco a poco va llenando las camas, y sería tétrico tener todas las camas ocupadas y tener pacientes que necesiten un respirador, tener pacientes que necesiten atención médica directamente en un hospital. Ese drama lo vimos y lo vivimos en Italia, y sería lamentable repetirlo, que algún país del mundo lo repita. Sería lamentable que algún país del mundo lo repita. Nosotros hemos mantenido políticas públicas en materia de salud pública que van dirigidas a frenar eso. No hemos tenido ningún colapso hasta ahora, nos hemos mantenido bien, a diferencia de otros países, dicho del continente americano. De hecho, ya el continente americano, el continente en que vivimos, tiene el puesto en el ranking número 1 y 2, cual si fuera una competencia, que son Estados Unidos y Brasil. Un país de Latinoamérica es el país número 2 en número de contagios, y creo que ya el número de muertos también.
Estados Unidos y Brasil ya tienen esos dos primeros lugares. No quisiéramos que llegue a otro país de Latinoamérica, no quisiéramos que llegue aquí. Mantengamos el distanciamiento físico, mantengamos el uso de mascarilla, como dijo el ministro de Salud Pública en la intervención que acabamos de ver. Si bien es cierto que en las fases estaba contemplado, en la apertura por fase estaba contemplado un aumento porque se iban a encontrar mucho más personas, no es menos cierto que el control y el mantenimiento de estas medidas, tan sencillas como ponerse una mascarilla, tan sencillas como lavarse la mano, tan sencillas como mantenerse a 1 metro de distancia de otros, pues evita un colapso del sistema y nos permite avanzar a la siguiente fase. Adelante, Sergio Pérez. Hello, adelante. Sí, como tú señalas, Frank, mucha gente ha tomado de relajo lo que es el coronavirus y lamentablemente ese relajamiento, esa chercha que se ha generado, tiene que ver en parte con el aumento que se ha producido de casos. Pero no solamente chercha, hay una parte que se ha contagiado en el trabajo. Entonces tenemos esos dos factores y sobre todo políticos irresponsables que tienen la cachaza de aglomerar personas y después que aglomeran personas decir que se está politizando el coronavirus, algo que uno ni se lo imagina, pero todo es posible, sobre todo en tiempos de campaña, lamentablemente. Nosotros tenemos que entender, y ahí me uno a lo que tú planteabas, la gravedad de la situación y entender que República Dominicana hasta ahora ha podido ir haciéndole frente a lo que tenemos, pero que el comportamiento cívico de la ciudadanía, no solamente de las autoridades, va a ser vital a la hora de que nosotros tengamos un resultado definitivo sobre esto, porque es una situación que no va a variar de la noche a la mañana. Miren, hoy es 18 de junio del año 2020. Yo quería recordar que un día como hoy, hace 10 años, murió José Saramago. El periódico El País publica curiosamente un texto que hizo José Saramago de los escritores contra el racismo. José Saramago fue un premio Nobel de literatura, nacido en Portugal, célebre por obras como Ensayos sobre la ceguera, una obra también bastante actual a propósito de esta época de pandemia, donde él narra de manera ficticia una epidemia de ceguera, tratando de señalar cómo se había generado en el mundo una ceguera ante la solidaridad, ante una serie de valores. Y en ese escrito que publica hoy el diario El País, nosotros podemos ver cómo José Saramago hablaba de la necesidad de que los escritores tuvieran una posición certera frente al fenómeno del racismo. Él decía que no se puede pretender ser faro de luz, como decían los escritores, y callar en torno a una realidad que históricamente ha estado ahí, que es el racismo, y que tiene que ver cuando uno nada más se identifica con el grupo, con la tribu a la que pertenece y entiende que el otro es inferior. Entonces, esa humanidad que nosotros estamos construyendo, esta humanidad universal, agrego yo, tiene que tener ese compromiso social y ético de parte de todo el mundo y fundamentalmente de parte de los escritores contra ese problema del racismo. Y uno menciona esto que escribió Saramago, quien falleció un día como hoy de hace 10 años, y lamentablemente tenemos que hablar de cómo en Estados Unidos, el caso que mencionamos el otro día, no el de George Floyd, sino el de Atlanta, donde un ciudadano negro que había sido detenido y estaba desarmado, lo asesinaron por la espalda 2 policías. En el día de ayer, después de varias protestas en Atlanta, nos encontramos con que va a ser procesado los policías que hicieron ese abuso policial. Ojo, no es el asesinato aislado de un negro. Es una cuestión sistémica de abuso policial que se ha producido en ese país, lo que ha generado esa protesta, donde lamentablemente la mayor población carcelaria porcentualmente es de negros y de latinos. Un país que, dicho sea de paso, tiene la mayor tasa o la mayor cantidad de población carcelaria, por no hablar de las condiciones de salud que también han sido mucho menos equitativas y mucho menos accesibles para los negros y los latinos. Entonces,
Es bueno mencionar esto y tener presente ese compromiso que desde los medios de comunicación tenemos que tener también, ya no solamente los escritores, sino todos los que tenemos la oportunidad de la palabra y de comunicarnos, porque a veces la prensa oscurece sucesos como ese que pasa ahí y la gente cree que fue que mataron un negro. Y no fue que mataron a un negro, es una cuestión sistemática de siglos, es un sistema de dominación que ha generado exclusión, que ha generado asesinatos y que ha generado mucha pobreza, y esa pobreza hace que las víctimas preferibles del coronavirus sean quienes no tienen la capacidad de acceder al sistema de salud. Si nos vamos a Brasil, el último país de América donde hubo esclavitud posiblemente, sabemos que Brasil también fue conquistado por Portugal, de donde es José Saramago, y Brasil fue la continuidad de Portugal en el sentido de que en Brasil se instaló la dinastía de los Pedro, que era parte de la familia real de Portugal, y hubo esclavitud hasta ya principios prácticamente del siglo XX. Ustedes pueden ver esa novela Chica da Silva que retrata cómo una esclava fue concubina de un comendador y cómo tuvo cierto poder y su familia llegó a tener como mulatos y hijos de blanco y de negro, tener poder en Brasil, pero en Brasil hay mucha exclusión y es una sociedad también de mulatos, muy parecida a la de nosotros, pero donde hay mucha exclusión tanto de negros como de aborígenes o de indígenas. Y esa situación se ha recrudecido, como hemos venido señalando, en esta pandemia, y Fran lo mencionaba ahorita, sigue siendo penoso que Brasil haya alcanzado un número tan alto de muertes, y eso que hay subregistro, y de infectados. Y no es casualidad que los dos países que estoy señalando, quien preside esos países, sean personas con un discurso populista y racista. Y hablo en este caso del señor Trump y del señor Bolsonaro. Y lo he dicho varias veces, yo no soy antiamericanista, todo lo contrario. O sea, yo entiendo que hay una tradición democrática en Estados Unidos que él la reniega. Hay una tradición democrática y una tradición institucional que él la fracciona, que él la niega de todas las maneras. Y lo mismo pasa en Brasil, donde después de un proceso social de inclusión que encabezó sobre todo el PT, y que hay que señalar que de los años 1990 con Enrique Cardoso comenzó un proceso en Brasil interesante que el PT profundizó. Nosotros nos encontramos ante una regresión producto de ese discurso atávico, de ese discurso racista que llegó en Brasil. Entonces yo quería presentar este panorama internacional porque no hay cosas aisladas, y en República Dominicana nos encontramos con que hay fuerzas políticas, por un lado unas que no tienen una configuración clara de su discurso, que son bien peligrosos, como el caso del PRM, donde usted encuentra grupos de diferentes especies sin ningún tipo de cohesión, sin ningún tipo de criterio sistémico de qué es lo que van a hacer cuando lleguen al poder. Y por el otro usted se encuentra fuerzas como la que ahora encabeza el presidente Fernández, un gran intelectual, pero que ha sido cooptado hacia la derecha, y que lamentablemente usted a veces no entiende la coherencia de sus mismos planteamientos cuando usted ve que hace causa común con la extrema derecha dominicana en un discurso anti-haitiano. Y usted ve esas dos fuerzas políticas y usted se pregunta cuál es el rumbo que República Dominicana puede tener en un panorama y en un contexto tan difícil como planteé a nivel internacional. Y lo digo porque he visto en varias ocasiones, y ayer tuve también una conversación con grandes amigos donde ellos me planteaban que el programa de solidaridad que se ejecuta actualmente es un programa que lo que da son alimentos con la cara de Gonzalo. Y yo tuve que sentarme con ellos y decirme, enséñame una sola ración de lo que se da en el programa de solidaridad, o un solo caso donde esté la cara de Gonzalo, porque ustedes lo que están es confundiendo dos procesos. Uno, el candidato del Partido de Liberación Dominicana dijo que los fondos de campaña que él iba a recibir lo iba a utilizar en ayuda social a propósito del COVID. Eso es una cosa. Y dos, un programa que está llevando el Estado dominicano de manera focalizada, que no es de una manera improvisada, conjuntamente con el programa de alimentación escolar y con todos esos programas sociales que han sido alabados por los organismos internacionales. Esos programas no tienen la cara de Gonzalo porque no son de Gonzalo, son del Estado dominicano.
Y ellos están confundiendo y diciendo que eso con mis recursos, no, son dos cosas diferentes. Una cosa son los fondos de campaña, que en vez de comprar vallas, los está utilizando para eso. Y otra cosa es la política social del Estado. Y uno menciona eso y uno tiene a veces hasta que caer en que esta gente no sabe ni siquiera los principios básicos de aritmética, porque me dicen que es mentira, que el gobierno no está dando ningún tipo de ayuda, que lo que la está dando es Gonzalo, pero después me dicen que ellos van a duplicar, y yo le tuve que explicar que en la aritmética, por lo menos la que yo sé, cuando usted multiplica por 0, el resultado es 0, porque es el elemento absorbente. Entonces, si lo que se está dando es 0, desde el punto de vista del Estado, ¿cómo usted lo va a duplicar? O sea, comencemos por ahí. Si eso no existe, ¿cómo usted lo va a duplicar? Segundo, el objetivo que tienen los programas como el de solidaridad es ir haciendo una transferencia condicionada, es ir creando condiciones para que la persona salga de la pobreza y no necesite el subsidio ni la ayuda. En el caso del programa de solidaridad, es transferencia condicionada porque te transfieren si tú cumples unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Mandar a tu hijo a la escuela, una serie de cosas de higiene, etcétera, que le piden ese programa focalizado. Entonces, que usted diga que usted lo va a duplicar. Y a las vacunas. A las vacunas, salud. Claro, el sistema de vacunación, tienen que ir a ser vacunados de todo lo que hay que vacunar a los niños. Es otra condición que tienen que cumplir. Por eso dije higiene y salud. Entonces, no es una ayuda fija ni estática, es que tiene un objetivo dentro de un plan de reducción de la pobreza. Por eso, por un lado, usted se encuentra con un programa de creación de empleos que de manera perversa se ha dicho que es en el sector público. El sector público de manera individual, como empresa, si usted quiere ponerlo, que no es una empresa, pero como organización, es tal vez el más importante y el más grande, pero no es el mayor empleador en términos generales. Eso es mentira. Nosotros tuvimos aquí en República Dominicana un sector privado que producto de políticas públicas fue creciendo y un sector informal que también fue creciendo. Entonces, no entender la naturaleza de la ayuda social y decir de manera populista que van a dar el doble es no entender que son programas momentáneos en lo que nosotros pasamos otra fase. ¿Qué pasa? Nos hemos visto en una pandemia. Entonces decir, como vi un cartel de un grupo, una página, no sé qué, que lo que se dedica por lo general es a hacer noticias falsas. Ayer estaba viral. Envenenar, diga usted. Sí, envenenar. A veces yo creo que hacen un papel bueno para la democracia porque permiten una otra campana, pero entonces ellos lo hacen con tergiversación y con medias verdades y confunden y envenenan. Entonces ya no es un papel democrático, porque la democracia no se trata de que cada quien diga lo que quiera, sino se trata de informar de acuerdo a una responsabilidad que uno tiene que tener de no lesionar la honra de los otros. Y esa gente usted ve que lesiona la honra de todo el mundo. Entonces, leyendo uno de esos tipos de informaciones que colocaba uno de esos portales desinformadores, decía que era mentira el crecimiento económico de República Dominicana, dado que República Dominicana estaba dando ayudas y que cómo habíamos crecido durante tanto tiempo si se estaban dando ayuda y repartiendo comida. Y tuve que recordarle que en Europa, en España, que se tiene como un país de primer mundo, hay colas de miseria, como le llaman, o colas de hambre. ¿Y por qué? Porque estamos en una situación excepcional donde las transacciones que tiene una sociedad se han parado. Entonces, señores, no sean tan irresponsables de decir que eso niega el crecimiento, porque diríamos entonces que Europa no son países desarrollados, los países europeos, porque dan ayuda. Entonces, no es por eso, o sea, la ayuda responde a una necesidad específica por una pandemia. Igual en República Dominicana hay ayudas que son la transferencia condicionada y hay esta situación de emergencia. Yo creo que hay que también clarificar ese concepto de ayuda. Bien, que es condicionada a que usted lleve los hijos a la escuela, que los lleve a la vacunación, que los mantenga en los programas de superación que están creados por el Estado para eso, etcétera, etcétera. Y a que usted mantenga también una actitud proactiva de superación, de educación, de búsqueda de trabajo, de disposición también, de emprendimiento. Pero hay que también clarificar un poco este concepto. Sí, porque es abusivo
de la condición humana. Es abusivo. Ese concepto de ayuda, no. Esa es redistribución de la riqueza que produce la sociedad. El Estado está en la obligación constitucionalmente, porque la Constitución dice que el Estado debe darse los mecanismos, los recursos, no recuerdo, lo leí hace un tiempo, pero dice que el Estado debe darse los recursos, el deber de garantía que tiene el Estado para garantizar que a todos los dominicanos y a todas las dominicanas tengan acceso a las oportunidades de comida, de salud, de empleo, de emprendimiento. Todo eso está en la Constitución. Eso no es ninguna ayuda. Esa es la restitución y el reconocimiento de un derecho al que tienen todos los dominicanos y las dominicanas, de que de la riqueza que se produce en el país, de alguna manera también les llegue a los más necesitados. No, es que de no hacerlo, estamos creando dos ciudadanos, el que come y el que no come, el que va a la escuela y el que no va a la escuela, el que puede ir a un hospital y el que no puede ir a un hospital. Sí, nosotros tenemos puede tener un buen empleo porque tuvo una buena educación. Sí. Y el que no lo tiene porque ni siquiera esos conceptos que les han vendido a esos amigos tuyos. Continúa, por favor. No, básicamente eso. Fíjese el mismo concepto de inversión y de gasto. Te dicen gasto social. No es gasto, es una inversión. Como usted señala, la Constitución Dominicana, y no la del 2010, sino la del 66 inclusive, que fue una constitución con todos sus bemoles, aún con todos sus bemoles, decía que la finalidad del Estado era garantizar el desarrollo progresivo de la persona humana. ¿Y cómo usted garantiza el desarrollo progresivo? Comenzó con la Constitución del 63 de Juan Bosch. Constitución social más que política. Sí, una de las constituciones desde el punto de vista social más reivindicadoras que tuvo República Dominicana, realmente fue eso. Cambiar la visión. Sobre todo que rompía con un constitucionalismo formalista de la época de Trujillo, que estaba en papel, pero que no tenía intención de materializarse. Que no tenía intención de materializarse, pero fíjense algo. No es una política aislada de denigrar la condición humana la que se ha utilizado en el programa de solidaridad, porque conjuntamente con eso nosotros nos encontramos con programas especiales como que ella aprende contigo, como lo que ha invertido Infotep, para tratar de darle a la gente medios de vida. Entonces, cuando se me dice de manera populista que van a dar el doble, primero entran en una contradicción porque están negando primero que se dé. Entonces, si van a dar el doble, van a dar el doble de algo. Eso es lo primero. Entonces, lo segundo es que eso revela que usted no tiene concepto de lo que es la lucha contra la pobreza, porque el objetivo es crearle a la gente medios de vida para que cada vez esos programas sean más pequeños, o sea, que cada vez menos gente necesite, porque estén en una condición mejor. Por eso República Dominicana tiene el mérito, y ese es un mérito que se tiene en la actual gestión, producto de la aplicación de planes de políticas públicas, de ser un país considerado de alto desarrollo humano. Entonces, ese cambio de que pasamos de ser un país de desarrollo humano medio, un país de desarrollo humano alto, tiene que ver no solamente con ver los datos macroeconómicos en seco, sino ver el acceso que tiene la ciudadanía a otros indicadores como la esperanza de vida que ha mejorado, la salud, la educación. Entonces, ese criterio de desarrollo humano es el que se ha utilizado para medir cómo estamos nosotros y nos coloca en una posición mucho mejor. Obviamente, yo tengo miedo, y deberíamos de tener miedo todo el mundo, de que en esta pandemia eso se deteriore aún más, porque estamos ante una situación catastrófica. Y el miedo es, sobre todo, que esta gente no lo han entendido y lo que están aprovechando es para decir cuantas cosas se le venga a la cabeza. Vámonos al Café Santo Domingo. Sí, que ya es tiempo de uno reponer energías con eso. Vayamos allá. Muy bien. La vida nos ha cambiado. Algo sucede en el mundo. Quédate en casa, es la orden. 6 pies de distancia entre unos y otros, guantes, mascarilla. No sabemos cuándo va a terminar.
Pero de una cosa sí estamos seguros. Seguiremos despertando sonriendo al sol, pensando que este es otro gran día para todos nosotros y los nuestros. Pueden pedirnos estar a kilómetros de distancia. Aún así, desde cada hogar y con cada taza, seguimos unidos por esa costumbre que nos alienta a ver un mejor mañana. La vida nos ha cambiado, sí, pero lo mejor de lo nuestro, eso siempre permanecerá. La matriz de generación es el eje principal del Plan Integral Eléctrico. Desde el 2012, con inversión privada y facilidades del sector público, diversificamos y aumentamos la oferta. Incrementamos la generación con gas natural, energía renovable, combustibles no dependientes del petróleo y con los 752 megavatios de la estatal Central Termoeléctrica Punta Catalina, lograremos agregar 2.049 megavatios nuevos al 2020. En 8 años hemos duplicado la capacidad de generación eléctrica del país. Estamos cumpliendo, garantizando energía suficiente y verdaderamente competitiva, avanzando juntos hacia la solución definitiva. CDEE, iluminando en el presente para el futuro del país. Seguimos en Ojalá. Continuamos en Ojalá. Yo quiero retomar el tema de la declaración que leyó el doctor Francisco Domínguez Brí, donde el PLD le pedía al PRM que aclarara las acusaciones que se están haciendo, que están lloviendo, porque es lloviendo que están. Ayer presentaron, ayer o antier, dos más de estas personas que han sido juzgadas, que han cumplido condena en Estados Unidos incluso, y que ahora resulta que son altos dirigentes del partido revolucionario moderno del pasado, ¿verdad? Modernísimo. Estos modernos del pasado. Resulta que le siguen sacando este tipo de cosas. Realmente estamos hablando de algo peligroso, muy peligroso, y me refiero a esto, que no es tema de uno, que no, es un tema que no es político realmente, es un tema más bien de carácter criminal. Usted que es abogado, Sergio, de médico. Sí, pero yo creo que aquí hay unos elementos políticos, profesor. Aquí hay unos entonces se ha complicado con lo político. Mire por qué yo creo que es político. Mire por qué. Si bien la persecución es un elemento criminal y penal que debe de llevarse conforme al debido proceso, y yo no me atrevo a acusar a nadie en ese sentido y decirle narcotraficante por eso, porque aún yo lo vea que lo agarren con la droga, la policía lo presente, yo entiendo que tiene derecho a un juicio justo y yo lo que puedo decir que es un imputado. Pero en el caso de este partido, nosotros nos encontramos con que un partido político es una institución que está validada por la Junta para ser el mecanismo de acceso de los ciudadanos al poder público. Entonces, tiene un deber de cara a la sociedad que le da dinero para financiarlo, y se le da dinero para financiarlo porque se entiende que es un vehículo que tiene un carácter público, aunque es privado de carácter público. Y mire qué pasa, hay personas que han sido condenadas en el exterior y que vienen con dinero para República Dominicana y que por el simple hecho de tener dinero le dan una candidatura. Entonces yo sé que cualquier... o algo peor. Yo vi lo que me llamó poderosamente la atención ayer, fue una comunicación firmada por los encargados electorales del Partido de la Liberación Dominicana ante la Junta, es decir, Monchi Fadul, José Dantes, que es de la Comisión de Asuntos Jurídicos. José Dantes Ortiz, eran 4, no recuerdo cuál es el cuarto. Entonces, envían una comunicación a la Junta Central Electoral pidiendo, una comunicación en la cual piden a la Junta que investigue una situación en la cual
hay una alta funcionaria de un colegio electoral, que está de alguna manera involucrada con uno de estos señalados traficantes que están ahí ahora en el PRM, que son candidatos incluso. ¿Sabe que a mí me preocupó mucho, profesor? La respuesta que da Orlando Jorge Mera, diciendo que el PLD no tiene la calidad moral para hablar de eso, porque ahí estaba Figueroa Agosto, Quirino Castillo y César el Abusador. Entonces yo me quedé perplejo. Vamos a ver qué es lo que dice Orlando Jorge, y me puse a buscar si alguna vez fueron candidatos, porque que yo sepa, Quirino Ernesto Paulino Castillo no era candidato del Partido de la Liberación Dominicana, todo lo contrario, él era quien guardaba el avión, el helicóptero, al lado del presidente Hipólito Mejía. O sea, a mí no me gusta vincular, o sea, tocar este tema, porque yo sé que el señor Hipólito Mejía a lo mejor no tenía nada que ver con eso. Yo no creo y no estoy diciendo que tenía que ver, pero fue en su gobierno y a él se rumoró y se vinculó a su gobierno. No fue candidato del PLD, pero si nos vamos al caso de Figueroa Agosto, tampoco fue candidato del PLD. Aquí estamos hablando de que hay candidatos que ellos están ofertándole a la ciudadanía que tienen una vinculación con el narcotráfico. Y funcionarios de colegios electorales, que es lo más grave. No entiendo cuál es la vinculación que se quiere hacer desde estos modernos del pasado, diciendo que la vinculación del Partido de la Liberación Dominicana es con los señores el Abusador, Quirino, Florian, Figueroa Agosto y otros tantos, pero todo lo que he mencionado y todo lo que mencionan resulta que cayeron presos en los gobiernos del PLD. Claro. Que fueron apresados en los gobiernos del PLD, no en los gobiernos que también pululaban y que también funcionaban en los gobiernos del PRM en el periodo 2000-2004. Entonces, ¿cuál es la vinculación de una persona que se dedica a estos negocios ilícitos con un gobierno que resulta que es el que lo apresa, que es el que cae preso? Todo esto está muy relacionado con las conductas que exhiben. Por ejemplo, el líder hoy enfermo, lamentablemente, del COVID-19, del PRM, que se da la atribución o se siente con el poder de llamar al jefe de la Junta Central Electoral y de amenazarlo. Es decir, mire, si yo no soy el que gano, aquí va a haber candela, como decía Jacobo Masluta, ¿verdad? Y va a haber candela, como decía aquel alto dirigente PRDista de aquel entonces. Es una actitud que hay de que no, yo estoy ganando, pero bueno, venga acá, ¿qué pasa? ¿Cómo es que usted sabe que usted está ganado? Es que usted se huele, es que usted sabe que todos estos funcionarios que ustedes introdujeron en esas mesas electorales, que tienen esos expedientes que ya estamos conociendo, y todos esos candidatos que ustedes tienen ahí, sindicados, acusados, y de manera muy objetiva, por cierto, incluso porque ahí están las informaciones, es que ustedes están tan seguros de que esa gente es capaz de cualquier cosa, digamos. Entonces esto es lo que explica como esta conducta, ¿verdad? De yo gano y yo soy el que va a ganar y solamente puedo ganar yo. O sea, ¿cómo es posible? Profesor, es una conducta democrática, no es una actitud democrática. Todo lo contrario. Es una actitud desconocedora de las instituciones, provocadora además, y señala la disposición a violentar incluso el orden constitucional y democrático en el país. Sí, Danilo Medina sacó casi un 62%. Y ese señor no reconoció el triunfo con casi un 30% de diferencia.
¿Qué usted se imagina en una posición cerrada? Llevándole 30 puntos, no reconoció el triunfo del presidente de la República en ese momento, que era candidato. Imagínese en un contexto cerrado que le lleven 10 puntos, porque si con 30 no lo reconoció, con 10 no lo va a reconocer tampoco. Entonces eso es peligroso. Pero a mí lo que me preocupa del tema de narcotráfico, que no me gusta, y vuelvo y repito, yo no quise señalar que Hipólito Mejía estuvo vinculado, sino que fue bajo su gobierno que el señor Ernesto Quirino Paulino Castillo lo ascendieron como militar y estuvo operando. Eso es lo que estoy señalando. No que él tenía una vinculación, porque eso yo no lo sé y nunca se demostró. Ahora, decir que un miembro del PLD, que fue candidato del PLD, eso es mentira. Segundo, existe, para que un negocio ilegal como ese opere, una complicidad de las autoridades, y eso es cierto, pero no es que hay una cooptación del Estado, sino que la corrupción permite, y eso lo mencionó una vez el presidente Medina, que se corrompan personas y personas que tienen un rol clave en las instituciones. ¿Cuál es el rol que puede hacer el Estado? Detectar eso y corregir la situación. Y como señala Frank, esos procesos se han llevado dentro de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que ha habido personas que están dentro de la estructura estatal que han sido infiltrados. Claro que sí, porque la naturaleza de ese negocio que ofrece grandes sumas de dinero por la ilegalidad en la que se mueve puede corromper a personas, pero una cosa es que corrompa personas y otra cosa es que institucionalmente una plataforma política se haga de la vista gorda y los lleve a cargos políticos. Es muy diferente, pero muy diferente que se haya podido corromper uno que otro agente, un coronel, un general, lo que sea, y que se haya podido operar el narcotráfico, a que una plataforma política se haga de la vista gorda y tolere eso y lo presente a la ciudadanía como una propuesta política. Que se haga de la vista gorda, abismalmente diferente. En muchos casos, Sergio, más que de la vista gorda, lo asuma como financista del partido, lo asuma sabiendo que obedece, que su riqueza es ilícita, lo asuma como financista del partido y de las campañas del partido. O sea, yo quiero como ciudadano, al margen de las simpatías políticas, que yo estoy claro cuál es mi simpatía, pero como ciudadano, despojándome de eso, que a mí me expliquen por qué se está señalando a diputados, candidatos a senadores, y ese candidato a alcalde que tenían ahí. ¿Por qué llegaron ahí y por qué me siguen señalando un grupo de personas y me siguen sacando expedientes en el extranjero de delitos penales vinculados a eso, y ellos me lo están presentando como candidato? Ayer Susana Gotró dijo que nosotros como sociedad hemos sido permisivos con gente de sectores que tal vez no debieron nunca llegar a la estructura del Estado, y lo toleramos, pero una cosa es que llegue el narcotráfico también. Una cosa es que lleguen las bancas de apuestas y otra cosa es que lleguen el narcotráfico. Son cosas muy diferentes, y desde el punto de vista político nosotros tenemos que tener una postura, y si el PRM dice en el día de hoy que van a tomar las medidas para ellos solucionar esa situación, fuera algo muy saludable, que yo como ciudadano se lo agradecería, porque es posible que dentro de su propuesta política algunas de estas personas lleguen, y eso es muy peligroso. De ahí a la instancia jurídica que hizo el PLD, porque fue la Secretaría de Asuntos Jurídicos que dirige José Dantes que presentó eso, porque hay un deber de debida diligencia que no se hizo y que ya tiene una connotación jurídica. Mira, Sergio, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín, dice el pueblo dominicano. Una cosa es aquel negocio ilícito que sabemos lo que es, y una cosa son las bancas de apuestas, que son negocios lícitos. Por eso lo dije. Tolerados, y que son en cierto modo una solución a un problema endémico, cultural, en sociedades como la nuestra. Yo recuerdo cuando muchacho, los juegos, las apuestas, en los patios, en todos los patios se jugaba y se apostaba a cualquier cosa. Se jugaba y se apostaba a cualquier cosa. Y recuerdo también en los años 70 y en los 80 a la llamada Caraquita, que era una lotería que se hacía en Caracas, Venezuela. Por eso le decían la Caraquita. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de... Yo la escuché. ¿Se la recuerdan? Hasta eso jugaba la gente.
la lotería del Táchira en Venezuela, creo yo que era otra lotería que se jugaba aquí. Entonces, había un grado altísimo de corrupción en el Estado también durante los gobiernos de Balaguer, y los que le siguieron a Balaguer ahí, incluso una corrupción altísima, porque había un involucramiento de autoridades precisamente en esos juegos. ¿Qué decisión se tomó? No, espérense, vamos a legalizar todas las loterías, vamos a legalizar las bancas e incluso las privadas, y aparecieron entonces las loterías privadas que existen en Estados Unidos hace muchísimos años y en Europa también. Sí, pero una cosa, profesor, es tolerar ese negocio y que sea legal, y otra cosa es que uno, como una fuerza política o como una opción política que se supone transformadora, también haga causa común, porque si a eso vamos, en República Dominicana, el juego de gallos fue parte de la tradición esencial y era el verdadero deporte nacional. Sin embargo, como decía Hostos, eso no merece ser tomado en cuenta como deporte. Entonces, yo desciendo de galleros y yo tengo una vinculación hasta familiar con ese tema, pero eso, como muchos dominicanos, pero eso es algo que debemos superarlo en República Dominicana, claro que sí, y que una opción política tiene que superarlo. Sí. Claro que sí, incluso los juegos en sentido general, pero son actividades lícitas que pagan impuestos, porque eso es cierto. Lo otro es otra cosa. Lo otro es otra cosa totalmente diferente, y cuando me meto en esto y entiendo que no es un tema político, sino politizado. ¿Por quiénes? Por quienes lo politizaron, por quienes se atreven a salir retratados con gente que ha estado señalada, porque ahí están las fotografías. Yo lo que entiendo es que el empresariado dominicano, las organizaciones empresariales, organizaciones de la sociedad civil, como se las llama también, todas las ONG en sentido general, las iglesias, el empresariado, y voy a insistir en esto, las iglesias, el empresariado dominicano, todas las organizaciones empresariales dominicanas y todas las organizaciones sociales dominicanas que se respeten, muchas de ellas que reciben fondos privados, fondos estatales, fondos internacionales, deben pedir cuenta. Además, tienen derecho a pedirla. Estoy esperando precisamente eso, porque hay una entidad vinculada y capítulo de Transparencia Internacional en República Dominicana. Ese capítulo de Transparencia Internacional, que ha hecho grandes aportes a la democracia en algunas ocasiones, yo estoy esperando que se me pronuncie sobre eso, porque mire cuál es la peligrosidad, y tengo que volver a Bosch obligado. Cuando el Estado, uno entiende lo que es el Estado como una estructura de servicio al servicio de una clase dominante, el profesor Bosch decía que eso era el Estado, al fin y al cabo, una organización que le garantizaba una clase dominante, y decía que el problema aquí era que la clase dominante no era clase gobernante. Sin embargo, cuando el narcotráfico se organiza y llega y pretende llegar al poder público vía la cooptación de un partido, como lo que está pasando en el PRM, hay una lucha en donde hay una nueva clase que pone en peligro a los empresarios que se supone que son la clase dominante en República Dominicana. Aunque no hemos tenido una burguesía con conciencia de burguesía ni desarrollada, el hecho de que estén los narcotraficantes pretendiendo llegar a la estructura estatal representa un problema político, institucional y estructural, porque estamos hablando de que el Estado serviría a esa clase que llegó, que buscaría impunidad y protección. Y algo peligroso que tiene el narcotráfico es la gran cantidad de violencia ligada a ese problema. Y vuelvo y repito, a mí no me gusta porque mi posición inclusive es diferente en el tratamiento contra el narcotráfico, que yo entiendo que debe de abordarse como un problema de salud pública y con otro criterio. Pero mientras el esquema actual esté, se genera mucha violencia criminal, asesinato. Esta misma persona que fue candidato a síndico por el PRM, se le vincula un asesinato de una persona que llegó en su casa. Entonces, es una actividad que no solamente es ilícita, sino que se ejerce con una alta dosis de violencia.
no solamente esto, es la desigualdad que esto plantea también, porque hay una fuerte desigualdad entre el financiamiento que puede tener un candidato y el financiamiento que puede tener otro. Vía non santas, como dicen ustedes los leguleyos. Lavado de dinero. Vías non santas, estamos hablando de un financiamiento que no tiene el contrario. Y que es por vías espurias. Plantea una situación también de desigualdad, de favoritismo, de inclinación hacia un lado que tiene más acceso a recursos que otro. Y en una competencia democrática no se supone que deba haber esa desigualdad. Sobre todo que es dinero por lo general que no es limpio en el sistema, Fran y Ramón, sino es un dinero que una persona vinculada al narcotráfico no lo tiene limpio en el sistema, y cuando comienza a gastar e invertir está haciendo una actividad de lavado de dinero, porque es un dinero de origen ilícito. Entonces, que en un momento de llegar a ser gobierno, ese financiamiento será cobrado. Ese financiamiento, claro, ese favor será cobrado, y se enquistaría entonces un sistema ilícito con respaldo estatal, con respaldo de un gobierno. Estamos ante la posible cooptación del Estado Dominicano por esos grupos, y eso es lo peligroso. Yo insisto en la necesidad de la aclaración, en el derecho a la transparencia, que es un derecho de la sociedad dominicana. Exigirle a las instituciones estatales transparencia, y la Junta Central Electoral es un organismo estatal. Debe velar por la transparencia de un proceso fundamental, que no es un proceso cualquiera, ¿no? Es el proceso mediante el cual se legitiman las autoridades, mediante el cual se legitima el Estado, mediante el cual se legitiman las instituciones. Porque este proceso, el proceso electoral, es eso, es un proceso de legitimación. De legitimación, no es otra cosa. Entonces, ese proceso tiene que ser transparente, tiene que ser equilibrado, equitativo, y todas esas cosas que ustedes los abogados manejan, ¿no? Transparente, es decir, todos sabemos de dónde vienen las cosas. Todos sabemos de dónde vienen las cosas. Equitativo, es decir, hay igualdad de condiciones para todos los que compiten. Tiene que haber igualdad de condiciones. Transparencia, equidad, igualdad en derechos, sobre todo la participación importante de la sociedad. Que la sociedad sepa que está en un proceso confiable, que nadie lo va a alterar, que nadie puede decir que no, soy yo el que gana, el que tiene que ganar, no puede ganar más nadie, soy yo. Espérese, ¿qué es lo que pasa? ¿Sobre qué base usted está planteando una cosa como esa? ¿Sobre qué base? ¿En qué se fundamenta usted para salir con eso, no? Mire, profesor, hay una persona ahí preguntando que sobre Quirino. Yo le voy a señalar el ejemplo colombiano para que veamos qué es lo que pasa aquí, que es diferente al caso de Quirino Castillo. Quirino no aspiró a un puesto público. Quirino no se intentó presentar como candidato. Quirino fue enganchado para tener impunidad en sus operaciones, pero no fue presentado como candidato. En el caso de Colombia, Pablo Escobar Gaviria sí intentó llegar al Congreso, y de hecho llegó como suplente de diputado, y ahí fue cuando la clase política colombiana, que sí tenía una clase gobernante, vio que el narcotráfico intentaba cooptar el Estado, se armó la guerra contra el narcotráfico. Con todo y eso, nosotros conocemos, y lo mencionaba el otro día, la triste experiencia de Ernesto Samper Pizano, pero hay otra peor, la del señor Álvaro Uribe. La actual alcaldesa de Bogotá, en un libro que se llama Y refundaron la patria, mencionaba cómo los paramilitares ligados al narcotráfico llegaron a cooptar el Estado colombiano, y cómo ellos se enquistaron en posiciones de poder bajo la lucha de que estaban contra el terrorismo de la guerrilla.
Pero abajo de ese esquema de lucha contra el terrorismo y contra la guerrilla, nos encontramos con el narcoparamilitarismo. Y esa situación la sigue sufriendo Colombia porque en medio de la pandemia, nosotros lo mencionamos varias veces, seguían generándose asesinatos en Colombia y un proceso de paz que se inició, y hay que reconocer al presidente Santos que lo llevó hasta lo más que pudo, pero que fue boicoteado también por ese narcoparamilitarismo en la sociedad colombiana. Entonces, uno mirando el espejo de lo que pasó en Colombia, uno tiene que tener un ojo avisor cuando una fuerza política no se inmuta en pedirle disculpas al pueblo dominicano y en decir, miren, vamos a hacer un protocolo para evitar eso. Si el PRM dice eso, yo lo entiendo, porque a lo mejor fue víctima de ingenuidad, pero no, lo que dicen es que Quirino, que Figueroa Agosto, casos que no son iguales porque ninguno de ellos son miembros del PLD que aspiraban a una candidatura en ese partido. Despacharse con decir que cada quien es responsable de sus actos, como si fueran candidatos independientes, como si el partido no los llevara como candidatos. Claro. Entonces no son actos responsables únicamente de la figura o de la persona. No, es responsabilidad del partido también que lo llevó, que no hizo la depuración. Claro, no hizo su debida diligencia. O que la hizo, eso sería lo peligroso que le hiciera. Entonces, de verdad, nosotros tenemos que seguir transitando por la institucionalidad. Yo sé que en ese partido hay mucha gente buena, pero esa gente buena se va a ver acorralada y va a caer víctima de estos que no lo son. Y voy a citar el ejemplo de una persona que yo conocí, tuve el honor de conocer en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que es el señor Mateo Aquino Febrillé. El sector transporte también en República Dominicana intentó conseguir su cuota de poder político y la consiguió. Y el señor Blas Peralta se enquistó en ese PRM queriendo conseguir su cuota de poder político, el que representaba no a los transportistas, sino una mafia del transporte. Digo una mafia porque hacía acciones monopólicas el señor Blas Peralta. Y acciones monopólicas que si el camión no es de mi sindicato no entra y tienen que coger de mi sindicato a la mala, y ya tenía varios casos atrás y con ese historial me lo querían llevar de candidato a diputado. ¿Y qué pasó? Asesinó a Mateo Aquino Febrillé, que sí era un dirigente político de esa fuerza, de esa fuerza, pero que tenía una decencia y unos valores bastante elevados que no compartían con lo de Blas Peralta. Entonces los más perjudicados van a ser esa gente buena. En el caso que entre el narcotráfico, que le va a pasar lo mismo, que no va a saber lidiar con esta gente que sus problemas los resuelven asesinando. No es en un debate, no es discutiendo, es asesinando. Y eso es lo peligroso, inclusive para los propios PRMistas, que vuelvo y repito, pueden ser muy valiosos, como ese caso que mencioné. Cambiando, o bueno, no sé si el profesor iba a continuar el tema. Quiero insistir en un punto, en que la sociedad debe reclamar transparencia. La sociedad, yo creo que es la sociedad la que tiene que apoderarse. Las organizaciones empresariales que son parte del gobierno de la sociedad, son parte del gobierno por más que se quiera, con los llamados poderes fácticos. Las iglesias también son parte de los poderes fácticos, es decir, de facto, que quiere decir de hecho, son poderes de hecho, aunque no sean reconocidos constitucionalmente, pero son parte del poder de la sociedad. Son parte del poder de la sociedad, los organismos y las organizaciones que les llaman no gubernamentales, pero es que están ahí y son parte del status quo, son parte, por lo tanto, de la gobernanza, como dicen algunos, les gusta decir también. Entonces, esos sectores tienen que exigir, tienen que reclamar y tienen que garantizar la debida competencia, con la debida transparencia, con la debida equidad y exigirle cuentas a quienes haya que pedirle cuentas, porque nosotros no podemos dejar las cosas así, ni las cosas pueden tratarse con la irresponsabilidad con que la trata este partido, esta fuerza de la oposición, que es la principal fuerza de la oposición y la única que podría tener después del Partido de la Liberación Dominicana la posibilidad de llegar en algún momento al Estado. Y con ese grado de irresponsabilidad es que usted pretende llegar al Estado. Es con ese grado de
de opacidad con que usted pretende llegar al Estado. Y es diciendo que si yo soy malo, tú eres peor. Esa es la forma de resolver usted los problemas. Tú me dices que yo soy malo, pero tú eres peor. Tú me dices que yo tengo oreja de burro, pero tú la tienes de conejo. Esa no es la respuesta. Esa no es la respuesta a hechos concretos, específicos, por los cuales se está reclamando ante la Junta Central Electoral, incluso, que sea la propia Junta la que aclare estas cosas, que ella es a la que le corresponde además. Fíjense que la oposición dominicana ha vendido la idea de que al único que hay que reclamarle y el único que debe tener transparencia es el partido de gobierno, cuando ellos reciben recursos del Estado. Ellos reciben, cada partido en República Dominicana recibe recursos anualmente del Estado, por consiguiente, y además de que es una institución del pueblo, son instituciones que crea el pueblo, son instituciones que concentran una gran cantidad del pueblo dominicano o concentran cantidades del pueblo dominicano. Por consiguiente, deben dar esas explicaciones, deben ser transparentes también, porque manejan recursos del Estado. Manejan recursos del Estado como los maneja el partido de gobierno. Sergio hablaba ahorita, tú trajiste a colación la situación en Estados Unidos, que cada vez que la veo, porque veo, de alguna manera veo CNN todos los días, sobre todo, porque ellos les están dando seguimiento a todo esto. Y cuando uno ve aquello, uno se da cuenta de que ahí hay unos vicios heredados desde luego, aquellos prejuicios del pasado. Y esos vicios se hicieron poder, se aposentaron en instituciones fundamentales como la policía de los Estados Unidos, que nosotros hemos visto que después del asesinato de George Floyd han empezado a aparecer todos los videos de los ahorcados, de los matados por la espalda, baleados por la policía, de toda la brutalidad y de toda la violencia que está aposentada en esa institución. Y yo recuerdo, porque estamos hablando de aquello y de esto, para que se vea cuáles son las consecuencias a corto, a mediano y a largo plazo de usted permitir que en las instituciones del Estado se instauren ciertas concepciones. Resultado a largo plazo de esto. Juan Bosch escribía en el 1968, cuando fue asesinado Robert Kennedy, creo que junio de 1968, fue alrededor para estos días que fue asesinado Robert Kennedy, senador, candidato ya prácticamente a la presidencia por el Partido Demócrata. Poco antes había sido asesinado John Kennedy, presidente de los Estados Unidos, su hermano. A propósito de la muerte, del asesinato de John Kennedy, yo recuerdo una carta que escribió el profesor Juan Bosch, que decía que un país no puede ir paseándose por el mundo, sembrando la muerte, sembrando la violencia, sembrando sus ideas, imponiéndolas de manera violenta. No podía ir y pretender que eso no le iba a llegar a él en algún momento. Si Juan Bosch estuviera vivo, estuviera viendo lo que está pasando en los Estados Unidos, porque estuviera viendo al pueblo, al verdadero argelino, genuino, al buen pueblo americano, sobre todo a toda su juventud en la calle, exigiendo transparencia precisamente, exigiendo incluso que les retiren los fondos
a los cuerpos policiales, envueltos en una violencia que es sistémica, que llegó y se aposentó ahí. ¿A partir de qué? A partir de concepciones supremacistas, casi o no casi, sino hitlerianas, porque son de corte hitleriano, son de corte nazi, son de corte de ese tipo, que propugna por una supremacía de un sector de la sociedad sobre otro. Es de esto que estamos hablando también cuando hablamos de todas estas cosas. Y a mí particularmente me resulta tan doloroso ver aquello que está ocurriendo en aquella sociedad. Nosotros podemos y debemos evitarle a la nuestra y a todas las sociedades del mundo la posibilidad de ver que en sus estamentos estatales principales se puedan aposentar ciertas ideas que ya uno ve y está mirando ahora en los Estados Unidos cuáles son los resultados a corto, a mediano y a largo plazo. Es toda esa violencia que uno ve y toda esa virulencia en contra de las minorías, en contra de los negros, en contra de los latinos, en contra de los pobres, toda esa virulencia es en contra de los pobres. Se expresa, claro, de esa manera, racial, dirán algunos, etcétera, pero realmente es violencia contra el otro, al que yo considero inferior. Lo que estamos viendo ahí no es más que el boomerang que se devuelve, la violencia que llevé y que regué por todo el mundo, como dice Juan Bosch en el Pentagonismo, sustituto del imperialismo, esa violencia se devuelve. Yo no puedo hacerle el daño al vecino y que creer que yo me voy a quedar y que es lo más fresco. No, usted está sembrando ideas, usted está sembrando concepciones sobre la vida, usted está propagando acciones para imponer además esas concepciones. Contra todo eso hay que tener mucho cuidado. Y qué bueno que tú trajiste hoy a Saramago, porque el tratado sobre la ceguera, precisamente de eso es que trata. Ese ensayo sobre la ceguera, esa novela formidable, magnífica, que dice que lo que pretende es precisamente ejemplificar la ceguera en la que vivimos los seres humanos, que no hay peor ciego que el que no quiere. Y lo contagiosa que es. Y lo contagiosa que es la ceguera, como dice la novela de Saramago, precisamente porque contagiando ceguera, hasta que todo el mundo queda ciego, menos una mujer en la novela. Qué interesante, qué simbólica. Menos una mujer, ella fue la única que sobrevivió al contagio de la ceguera. Hay que leer esa novela de Saramago, porque es ciego que estamos, no vemos el daño que estamos haciendo a la sociedad, como no vemos el daño, y eso lo trata Saramago también ahí, no queremos ver el daño que le estamos haciendo a la naturaleza, al medio ambiente, llenándolo de plástico, acabando con los bosques, acabando con los montes, acabando con los ríos, con los cursos de agua, contaminando todo. Es esa misma ceguera, esa ceguera que estamos viendo en nuestra oposición aquí en la República Dominicana. Son ciegos, o por lo menos son peores que ciegos porque no quieren ver, como dice Saramago. Se nos agotó el tiempo, señores, lamentablemente. Antes de terminar, profesor, quiero señalar un tuit de Jaime Ariste Escudel, quien es administrador de Punta Catalina. Dice hoy 18 de junio del año 2020, a las 6:30 de la mañana, las dos unidades de Punta Catalina sufren un total de 705.3 megavatios, operando a un 94.1% de su potencia. Punta Catalina se consolida como la principal fuente de electricidad de los dominicanos. Que hasta eso han estado haciendo esta gente, regando veneno contra Punta Catalina. Oiga usted, ¿a cuánto se atreve? Pero bien, eso es harina de otro costal para que nosotros tratemos en otros momentos.
aquí en Ojalá. No se vayan de ahí, quédense en el canal 4RD, la mejor programación de la televisión dominicana. No se mueva de ahí.